Ahora adelante, Fernando Martinot, socio del estudio Martinot Abogados. Por favor, Fernando, con tu presentación. Muchas gracias. Hemos preparado una pequeña presentación muy corta eh, para esta ocasión. Espero que la puedan ver todos, ya debería estar en la pantalla. Y bueno, empezar saludando, digamos, el optimismo que hay por el reglamento, porque si bien es cierto, a veces ayudan a desenredar, a veces enredan también. Esperemos que no sea el caso y No que lo quise tengamos decir un así. reglamento digamos, con la claridad y certeza y certidumbre que efectivamente es requerida en esta situación de crisis económica, ¿no? Y, digamos, retomando un poquito la presentación de Paolo. Paolo nos dejó el proceso en el reconocimiento de créditos, que es justamente la etapa previa a la realización de la Junta de Acreedores, ¿no? ¿Y por qué es importante este reconocimiento de créditos? Podría preguntarse alguien. ¿Por qué es necesario que los acreedores pasen por este filtro, que es el Indecopi en última instancia, para poder ejercer un derecho que parece del todo legítimo, ¿no es cierto? Cobrar y además decidir cómo y cuándo voy a cobrar. Y la razón de esta necesidad, de esta participación del Indecopi en este caso, es que los acreedores reconocidos van a tener un rol preponderante en este proceso en el marco de esta Junta de Acreedores. Esta Junta de Acreedores es una asamblea de los acreedores que han sido reconocidos, donde los acreedores votan en función del monto de deuda que le han sido reconocida a cada uno de ellos. Como es evidente, el acreedor que tiene un mayor monto de crédito reconocido respecto del universo total de pasivos tendrá un mayor derecho de voto que el acreedor que tiene un menor monto, ¿no es cierto? Entonces, de ahí la importancia y relevancia precisamente de que el Indecopi funja de filtro, funja de tamiz, para que en esta junta de acreedores participen realmente quienes son acreedores y no se cuele a alguien que no debería colarse. Pero digamos que transitamos y ya pasamos esta etapa del reconocimiento de créditos y luego viene ya, como decíamos, la junta de acreedores. Lo primero a comentar es que continuando esta, digamos, filosofía de digitalización nos comentaba Paolo hace unos minutos, esta junta de acreedores se va a realizar de manera virtual, cosa que es absolutamente novedosa aquí en el país. Nosotros estábamos acostumbrados a unas asambleas, con unas listas de asistencias y donde en realidad hablaban los que estaban a favor de la reestructuración, los que estaban en contra de la reestructuración, los que estaban en contra del deudor y los que estaban en contra del Indecopi también hablaban. Entonces, estas asambleas van a desaparecer en realidad. Lo que va a ocurrir es que vamos a tener unas asambleas virtuales bastante más ordenadas, bastante más organizadas, que van a tener como punto único y foco precisamente la aprobación o desaprobación de lo que se denomina un plan de refinanciamiento empresarial, que es en última instancia todo el propósito de este PARC. O sea, todo el propósito del PARC, de la digitalización, del reconocimiento de créditos, etcétera, 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 tiene un único objetivo, que es que se apruebe un plan de refinanciamiento empresarial. Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Para llegar a la aprobación de este plan, tenemos que llevar a cabo la Junta de Acreedores y tenemos que convencer a una mayoría relevante de acreedores de que este plan de refinanciamiento empresarial es la mejor opción para mantener valor de negocio y como consecuencia de ello para que los acreedores cobren en forma ordenada, ¿correcto? Una de las características de estos procesos concursales justamente es su naturaleza de colectividad. Lo que busca el proceso concursal es generar eficiencias en términos de evitar una negociación o una multiplicidad de negociaciones individuales con muchos acreedores, cosa que en términos prácticos es realmente inmanejable, para llegar a una negociación colectiva donde un acuerdo que se alcance con una mayoría termine siendo oponible a la mayoría, pero también a la minoría disidente o que decidió no concurrir al proceso. Entonces, ese acuerdo se debería alcanzar en el marco de esta junta de acreedores, hoy en día virtual. Y una novedad que nos trae el PARC también respecto del régimen general es que se va a permitir además la participación de un notario que va a participar en forma remota, como es evidente, y dado que es una asamblea virtual, para dejar constancia de los acuerdos a los que se ha alcanzado y, por supuesto, de las mayorías, del cumplimiento de las mayorías
que determinará el reglamento en su oportunidad. Y entrando al plan de refinanciación empresarial, que nuevamente decíamos es el corazón de este proceso y la razón de su existencia. Plan de refinanciación empresarial parece un nombre, digamos, ambicioso, ¿no es cierto? De repente alguien que está más por el lado financiero, de administración y de gestión, podría pensar que esto implica pues algo sumamente comprensivo en términos de cómo se va a financiar la compañía, cómo va a operar, cómo se va a manejar, qué costos van a reducir. Y la verdad de las cosas es que este plan de refinanciación empresarial, igual como ocurre con el plan de reestructuración patrimonial en el régimen general, es esencialmente un documento que va a decir quiénes cobran y cuándo cobran. No más que eso, no menos que eso. En la medida que este es el instrumento que va a regular esa relación y esa participación en la distribución de los flujos que genere la compañía sometida al PARC, lo primero que hay que mencionar es que este plan tiene que incluir todos los créditos, todas las deudas que tiene la compañía acogida al PARC. Y digo todos porque se ha hecho mucho énfasis en la parte de los créditos reconocidos, ¿no es cierto? Entonces hemos hablado de que hay que hacer reconocer el crédito en Indecopi, hay que presentarse oportunamente, hay que ir a una junta a votar en ejercicio de los derechos que nos da ese reconocimiento, pero digamos, al final del día, el hecho que un crédito no se presente al concurso y en consecuencia no sea reconocido, no significa que pierde el derecho de cobrar, lo mantiene, porque el plan tiene que incluir todos los créditos del deudor y en consecuencia el cronograma de pagos tiene que incluir todos los créditos del deudor reconocidos y no reconocidos. En ese sentido, en el caso específico de los laborales, que se ha comentado algo hoy al respecto, tienen que incluirse, por ejemplo, una relación de la totalidad de adeudos laborales, lo que en términos prácticos implica incluir a cada uno de los trabajadores en el cronograma de pagos. Ahora, estos trabajadores, y entrando un poquito al tema laboral, ¿cómo es que van a cobrar? ¿No es cierto? Porque ya nos adelantaba Paolo que si bien esos créditos pueden ser reconocidos, no van a tener derecho a voto en junta. Entonces, la primera reacción que uno podría tener es, bueno, entonces, ¿cómo cobran los pobres trabajadores? O sea, los bancos y los proveedores van a decidir a libre albedrío cómo es que van a cobrar. Y eso no es tan así. Lo que ha hecho la norma, y de alguna medida en contrapeso o en compensación por el hecho de que estos créditos no son susceptibles de ser reconocidos en el concurso, lo que ha hecho la norma es establecer que los planes de refinanciamiento empresarial tienen que destinar en forma obligatoria y mandatoria por lo menos el 40% del flujo anual que se destine al pago de deuda, por lo menos el 40% de ese flujo tiene que ser destinado a pagarle a los acreedores laborales. Y de esa manera lo que se busca es que el acreedor laboral que pierde la posibilidad de participar en la Junta tenga claridad y visibilidad respecto de la forma de cobrar en el ejercicio o en la ejecución de un plan de refinanciamiento empresarial, ¿correcto? Un tema interesante también en el caso laboral es que la distribución de ese 40%, dice la ley, se va a hacer a título individual. ¿Qué significa eso? Significa que en circunstancias normales los acreedores cobran a prorrata de sus créditos, ¿no es cierto? Entonces, si yo soy acreedor por el 50% del total del pasivo de la compañía, lo lógico y razonable es que de cada pago que va a hacer esa compañía en ejecución del plan, yo reciba el 50% de ese pago. En el caso laboral, eso no funciona así. En el caso laboral, el monto de dinero que se destine al pago de la deuda laboral se distribuye entre los acreedores en forma individual. Dicho de otra manera, tantos trabajadores como cuotas de participación en ese pago. ¿Qué propósito tiene esto? El propósito es que los acreedores laborales a quienes se les debe menor cantidad de dinero salgan antes o cobren antes que los acreedores laborales que tienen mayor crédito. ¿Y esto por qué? Porque normalmente el acreedor laboral que gana menos es aquel acreedor a quien se le debe menos. ¿Y esto por qué? Porque la base de cálculo, que es la remuneración, es menor que la que la base de cálculo del, digamos, gerente, del jefe de área o lo que fuere, ¿no es cierto? Entonces, el propósito de esta disposición es que los acreedores laborales con menor monto de deuda, que significa que eran los que ganaban menos, salgan antes del proceso y no esperen hasta que se cumpla con el pago de la totalidad de la deuda laboral. Otro tema interesante en el caso de los créditos laborales específicamente es que en la medida en que exista alguna discrepancia, duda, controversia
entre el acreedor laboral y la empresa deudora, la empresa deudora tiene una opción, tiene que poner un número que es lo que se le debe a un determinado trabajador. Si el trabajador no está de acuerdo con ese número, puede recurrir ante las autoridades competentes. Si las autoridades dicen que el número que pedía el trabajador era el número correcto, es decir, que se le debe más que lo que la compañía ha reconocido, ese excedente, ese delta, esa diferencia va a ser cobrada con prescindencia del plan de reestructuración. Y esto tiene como incentivo evidente que las empresas sinceren y hagan transparente cuánto es lo que efectivamente y de buena fe se les debe a los acreedores laborales. ¿Correcto? Otro tema importante en el plan de reestructuración empresarial es que si sacamos a los acreedores laborales de la mesa, vamos a tener básicamente tres clases de acreedores. Vamos a tener probablemente los acreedores financieros, vamos a tener a los proveedores y vamos a tener al acreedor tributario. La ley no obliga a tratar a todos los acreedores por igual. Lo que la ley obliga es a tratar igual a los iguales. ¿Qué significa eso? Significa, por ejemplo, que si tengo acreedores con garantías y tengo acreedores sin garantías, los que tienen garantías debieran poder cobrar en una forma distinta a aquellos que no tienen garantías. Y eso nos lleva un poquito a explicar algunas construcciones que se han hecho ya en la práctica al momento de elaborar y diseñar planes de reestructuración. Por ejemplo, el caso de los acreedores estratégicos. ¿Qué incentivo, qué beneficio, qué premio le damos a un acreedor que está dispuesto a continuar apostando por una empresa que se ha sometido a un proceso concursal? ¿Cuál es el incentivo que tiene el proveedor de una materia prima para que, a pesar que no se le ha pagado, a pesar que ha tenido que hacer reconocer el crédito, a pesar que tiene que concurrir a una junta de acreedores a la que no quería concurrir en primer lugar, tenga que además seguir suministrando a la compañía esa materia prima que resulta que es esencial para la continuidad del negocio? Entonces ahí lo que se ha creado es la figura del acreedor estratégico. Y este acreedor estratégico, en virtud de su condición estratégica, tiene la posibilidad, siempre de acuerdo a lo que establezca la Junta de Acreedores, tiene la posibilidad de cobrar antes que los acreedores que no son estratégicos. Esto como un reconocimiento precisamente a esa calidad o cualidad de lo que sea que está suministrando o de las condiciones en las que está suministrando algo para la continuidad del negocio. La misma lógica aplica para el caso de ese acreedor que proporciona financiamiento de capital de trabajo. Todos sabemos que obtener capital de trabajo en circunstancias habituales es complejo. Pongamos en ese escenario el componente COVID, que es aún más complejo. Incluíamos en ese escenario el componente concursal, casi imposible, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta es, ¿quién estaría dispuesto a proporcionar capital de trabajo a una empresa que se ha sometido a un PARC y que tiene que aprobar un plan de refinanciación empresarial? O dicho en términos más simples, ¿quién está dispuesto a poner dinero bueno sobre dinero malo? Entonces, tiene que haber un incentivo para que alguien esté en esa disposición. Y eso es justamente una de las razones o causales por las cuales un acreedor que está dispuesto a poner dinero sobre dinero malo puede acceder a un mecanismo acelerado de pago como contraprestación, como beneficio por el hecho de poner dinero sobre dinero malo. Entonces, esas son algunas de las consideraciones que permiten que los iguales sean tratados con iguales y que los planes de reestructuración tengan lo que hemos denominado categorizaciones de acreedores, de forma tal que los acreedores sean agrupados en grupos, en clases o en categorías, y que cada categoría tenga una prelación diferente en la distribución del flujo de caja que va a generar este negocio en el marco de un plan de refinanciación empresarial, ¿correcto? De repente vale la pena mencionar ahí también que nada de esto está regulado tal cual en la ley. La ley lo que tiene es una disposición que lo que básicamente impide tratamientos discriminatorios, por ejemplo, tratamientos ilegales. Un poquito la práctica, aplicando, entendiendo estos principios y sobre la base de la jurisprudencia que se ha venido dando en el curso de los años, ha llegado a esta solución para generar los incentivos justamente necesarios para que estos planes de refinanciación empresarial puedan funcionar y puedan terminar en la medida de lo posible en circunstancias o situaciones beneficiosas para la empresa deudora, pero también para el acreedor. Otros temas que tiene que incluir el plan de reestructuración,
aparte del plazo, evidentemente, la tasa de interés, y acá aplicamos otra vez la regla de tratar igual a los iguales. No todos los acreedores tienen que tener tasa de interés, o no todos los acreedores tienen que tener necesariamente la misma tasa de interés. Por ejemplo, es habitual darle un interés mayor justamente al acreedor estratégico que se compromete a seguir suministrando esa materia prima que nadie más puede suministrar o que nadie más puede suministrar en las condiciones en que este acreedor estratégico está suministrando. Y una novedad en términos legales, aunque no necesariamente en términos de práctica profesional, es que la ley del PARC lo que dice es que si por lo menos un 30% de los acreedores reconocidos lo solicitan, el plan de refinanciación empresarial tiene que incluir la designación de un supervisor o de un veedor que verifique y supervise el cumplimiento del plan de refinanciamiento, ¿no es cierto? Y dice la ley además que los honorarios de este supervisor deben ser pagados por los acreedores que así lo soliciten. Esto es una novedad legislativa, pero no es una novedad en la práctica concursal. No es inusual que los acreedores demanden al deudor algún nivel de información transparente y certera y oportuna respecto de la gestión del negocio. O sea, no sirve de mucho aprobar el plan y decir voy a cobrar en 7 años, cada 6 meses o cada 3 meses o lo que fuere, si es que yo como acreedor no tengo visibilidad de cómo está caminando el negocio. El EBITDA comprometido se está cumpliendo, los flujos que se habían proyectado se están logrando alcanzar, se han reducido los gastos, como me dijeron que se iban a reducir, entre otras consideraciones. Entonces, en realidad, ya en la práctica concursal ya existía la figura del supervisor, del veedor, del controller, y de hecho tenían estos agentes, tenían diverso tipo de función y operación. O sea, teníamos desde ese controller que tenía que firmar los cheques hasta para pagar la luz, ¿no es cierto? Y sin cuya firma no se podían aprobar los pagos, hasta el simple veedor que lo que hacía era recopilar información y preparar reportes para los acreedores con todas las opciones que hay en el medio, ¿no es cierto? Entonces, esto es, digamos, es novedoso porque le da un respaldo legal a la figura, pero probablemente la práctica va a hacer que la figura de este supervisor o veedor sea bastante más potente que la que se está estableciendo en este dispositivo de la norma concursal. Y para terminar, algunas consideraciones respecto de la aprobación, funcionamiento y la vida, básicamente, después de la aprobación de este plan de reestructuración, de refinanciamiento empresarial. Lo primero es que, como decíamos, el plan es un acuerdo concursal. Como acuerdo concursal, en la medida que sea aprobado por una mayoría de acreedores, los acreedores minoritarios, los disidentes, los que votaron en contra e incluso los que optaron por no solicitar el reconocimiento de sus créditos y en consecuencia no participar en el proceso, tienen igual que observar, cumplir y acatar lo que disponga ese plan de refinanciamiento. En consecuencia, si el plan dice que nadie cobra el 2020 y que los pagos empiezan a hacer recién el 2021 en adelante por 5 años, pues así es como tendrán que cobrar todos los acreedores de la empresa sometida al PARC. ¿Qué pasa si estamos en el mundo en el que se aprobó el plan y el plan se incumple? Lo que ocurre es que si hay un incumplimiento, eso ya no se va a ver en Indecopi, porque el proceso concursal en términos estrictos y el rol del Indecopi concluye una vez que se lleva a cabo esta única junta de acreedores virtual. Se apruebe o no el plan de refinanciamiento, el proceso concluye y el Indecopi deja de tener competencia en el proceso. En consecuencia, si hay un incumplimiento en el año 1, 2 o en el que fuere de este plan de refinanciamiento empresarial, lo que tendrá que hacer el acreedor afectado con el incumplimiento es concurrir ante la autoridad competente, que será seguramente un juez o un árbitro, y exigir el cumplimiento de la prestación. Y es en ese foro en el que se tendrá que dirimir si es que el plan ha sido efectivamente cumplido o no, y en consecuencia si la deuda de ese acreedor es exigible o no, porque muy probablemente la empresa deudora comparecerá en ese proceso, en ese reclamo, y argumentará que existe un plan de refinanciamiento empresarial y que en consecuencia la deuda no es exigible. Entonces es ahí donde se discutirá y se decidirá si es que el plan sigue vigente o no. Y la de cierre es que, un poquito retomando lo que se comentaba hace unos minutos, la filosofía y el principio del PARC es que sea un proceso fast track, muy rápido, muy ágil, precisamente para evitar esa quiebre de la cadena de pagos y la quiebra de una cantidad intensa de empresas. Sobre esa base es que
mucha de la información que se está presentando, a diferencia de lo que ocurre en el régimen general, se va a sustentar en declaraciones juradas, ¿cierto? Entonces, la información que presenta el deudor para acogerse al PAR, en buena medida se va a sustentar en declaraciones juradas, como también lo va a hacer la información que presenten los acreedores al momento de solicitar el reconocimiento de su crédito. Entonces, eso que he visto en términos de la celeridad del proceso, suena bien, tiene un riesgo. Y el riesgo es que la declaración jurada sea falsa, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la sanción? ¿Cuál es el remedio que propone la norma para el caso de la declaración jurada falsa? El remedio es que si se detecta que esa declaración jurada falsa, especialmente de parte del deudor, el proceso se declara nulo. Y si se hubiera llegado a aprobar un plan de refinanciamiento empresarial, el plan de refinanciamiento empresarial será también declarado nulo y como consecuencia de eso, toda la deuda que podía eventualmente estar ya reestructurada devendrá en exigible. La pregunta del millón, y esperaremos ver si esto lo aclara el reglamento o no, es ¿qué cosa es una declaración jurada falsa? Es decir, omitir a un acreedor, digamos que yo debo 10 millones de dólares y me olvidé incluir a un acreedor de 10.000 dólares en mi relación de acreedores. ¿Eso es información falsa o tiene que ser un monto material? O le debía a alguien 25 facturas, incluí en mi relación de deudas 22 y me olvidé de 3. Esa es una declaración jurada y eso es algo que nuevamente esperamos que sea regulado en el reglamento porque la sanción es muy drástica y claro, si finalmente empiezan a caerse los concursos, los PARs y los PRES, porque nos olvidamos de poner el clip en la esquina derecha, como tenía que ponerse, de verdad no parece ser, digamos, razonable y alineado con los propósitos y objetivos de este proceso. Eso es lo que teníamos para compartir con ustedes. Mariela, Juan Carlos, he ido los 20 minutos comprometidos y estamos a disposición para las preguntas que pudieran tener. Muchas gracias.